Bien, hermano, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar nuestro tiempo de reflexión diaria. Estamos en la semana 9, día número 5. Estamos hablando esta semana de la comunión del Espíritu Santo. Hemos hablado del Espíritu Santo de Dios como nuestro consolador, como nuestro maestro, como nuestro empoderador, quien nos da poder para cumplir la misión, el Espíritu Santo que intercede por nosotros y que nos ayuda cuando no sabemos pedir como conviene. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo que nos santifica, de modo que estamos recorriendo la obra del Espíritu Santo a favor de los creyentes y nuestra comunión con Él. Vamos a orar para que comencemos el tema de reflexión de hoy. Señor y Dios, honramos tu nombre, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por tu cuidado cada día, Señor. En este momento vamos a compartir tu palabra. Nos encomendamos a la guianza de tu Espíritu Santo para que Él, como nuestro Maestro, nos ayude a discernir la verdad, a explorar tu palabra, Señor, con discernimiento de tu Espíritu Santo y a encontrar en ella, Señor, tu voluntad. Bendice a mis hermanos que serán partícipes de este tiempo, que tu Espíritu Santo ministre su vida, les hable, les fortalezca, Señor, que les dé el entendimiento necesario, el conocimiento de tu palabra, Señor, el espíritu de obediencia para practicarla, Padre Celestial, y la capacidad y el poder para compartirla. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Espíritu Santo que nos santifica. Hoy vamos a tener nuestra reflexión basada en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios les haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La escogencia de Dios a nosotros para ser salvos es un proceso que pasa por la santificación a través del Espíritu Santo. Si somos escogidos por Dios para ser salvos, tenemos que ser santificados, o la santificación que obra el Espíritu Santo en nosotros es la que nos hace dignos para la entrada al cielo. Nunca nosotros por nuestra propia cuenta seremos dignos, pero la obra del Espíritu Santo en nosotros nos prepara, nos califica ante el Padre Celestial para salvación, que es por medio de la sangre de Jesús y esa obra regeneradora del Espíritu Santo. La santificación es una obra continua del Espíritu Santo que nos aparta del pecado y nos forma para vivir en obediencia y pureza. Jesucristo con su sangre nos perdona del pecado, pero el Espíritu Santo es el que con su obra regeneradora interior en nosotros nos aparta del pecado y nos guía a una vida de obediencia y de pureza. La santificación no es solo un ideal moral, sino una obra activa del Espíritu Santo. Y preste atención siempre a eso que dice una obra activa. Lo hemos visto esa expresión en reflexiones anteriores, y cuando hablamos de obra activa quiere decir que el Espíritu Santo trabaja permanentemente, constantemente, lo ha hecho desde el principio y lo está haciendo ahora y en este mismo momento en nuestras vidas. La santificación no es solo una idea moral, un ideal moral, sino una obra activa del Espíritu Santo. Cuando habla de un ideal moral, quiere decir que no es algo que nosotros simplemente nos proponemos o que la iglesia predica y enseña para que los creyentes alcancemos un ideal moral, un ideal de conducta y de conciencia sobre lo bueno y lo malo, lo agradable y lo que no le agrada a Dios. Más allá de ser el mensaje y la predicación de la iglesia, el interés de la iglesia de que nosotros tengamos plena conciencia de lo correcto y lo incorrecto y tengamos un conjunto de normas conductuales en la iglesia. Más allá de eso, la santificación es una obra activa del Espíritu Santo en la vida del creyente. O sea, la iglesia no santifica al creyente, las normas no santifican al creyente, los mandatos no santifican al creyente. Quien santifica al creyente es el Espíritu Santo. Dios no solo nos llamó a salvación, sino que también nos escogió para ser transformados en un mundo
En un mundo que normaliza el pecado, el Espíritu Santo actúa en lo profundo del corazón, purificando, corrigiendo y guiando hacia una vida que refleje el carácter de Cristo. En un mundo que normaliza el pecado, en un mundo que a lo malo le llama bueno, en un mundo que cree que porque por una ley se apruebe una cosa, ya eso deja de ser malo delante de Dios. Entonces, las leyes terrenales pueden validar, pueden aprobar, pueden permitir cosas, pero si la norma de Dios, la palabra de Dios, no la permite, ante Dios seguirá siendo pecado, aunque las leyes terrenales lo validen. Matrimonio entre personas del mismo sexo. Los gobiernos pueden aprobar leyes que permitan el matrimonio entre el mismo sexo. Eso no quiere decir que la Biblia dejó de ser, de tener eso como una práctica pecaminosa. En la Biblia y para Dios seguirá siendo pecado el matrimonio del mismo sexo, porque al principio varón y hembra Dios lo creó, aunque las leyes de las naciones aprueben y validen esa práctica como algo correcto para la sociedad, pero seguirá siendo incorrecto para el reino de Dios. Con eso, así como con eso, con todo aquello que los gobiernos validen como práctica social aceptable, no quiere decir que eso vaya a ser una práctica espiritualmente aceptable delante de Dios. Puede ser socialmente aceptable, pero los que creemos en Dios y nos sometemos a la Biblia, sabemos que el que la sociedad le llame bueno y lo acepte, no quiere decir que Dios haya renunciado a su criterio, a su concepto de llamar pecado a lo que para Dios es pecado. Porque en definitiva el pecado es en relación con Dios, no es en relación con la sociedad ni en relación con el hombre. El pecado es en relación con Dios, porque Dios es el que nos exige una conducta, un estilo de vida agradable a Él, y esa es a quien tenemos que ceñirnos, de modo que debemos ser cuidadosos cuando nosotros pensamos que porque algo se ha permitido en la sociedad, ya eso indica que es permitido por Dios. Entonces, en este mundo que normaliza el pecado, el Espíritu Santo actúa en lo profundo del corazón, purificando, corrigiendo y guiando hacia una vida que refleje el carácter de Cristo. A pesar de todo lo que la sociedad valide hoy, el Espíritu Santo va a actuar en nuestro corazón para purificar nuestro corazón, para corregir nuestra conducta, nuestro carácter y para guiarnos a una vida que refleje el carácter de Cristo. La santificación no es un esfuerzo humano entonces, ni es un esfuerzo aislado, ni es una meta moral que nosotros alcanzamos por disciplina propia. O sea, yo no puedo santificarme porque yo asuma disciplinas personales. Las disciplinas personales son buenas, sobre todo cuando yo me autodisciplino. El que yo me autodiscipline a orar, a leer la Biblia, a asistir con frecuencia a la iglesia, a evangelizar, entregar tratados, hablar con la gente, tratar de tener un buen testimonio, nada de eso me santifica, porque la santidad no es por un ejercicio propio. Bueno, todo eso que yo estoy haciendo puede ser el resultado de la santidad y la transformación que el Espíritu está haciendo en mi interior. Pero no es que yo me estoy santificando porque yo oro mucho. Yo me estoy santificando porque el Espíritu Santo me santifica. Y el que el Espíritu Santo me santifique y me transforme, me conduce, me guía, me lleva a la oración como una actitud de dependencia de Dios para tener comunión con Dios. El que el Espíritu Santo me esté santificando es lo que me lleva a amar la palabra de Dios y leerla con entusiasmo, con deseo, porque amo el escuchar a Dios a través de su palabra. El que el Espíritu Santo me esté santificando es lo que me guía a amar, a estar en la iglesia, participar de la comunión con los creyentes, involucrarme en la misión de la iglesia, en la predicación del mensaje del Evangelio. De modo que en vez de yo creer que estas prácticas cristianas son las que me santifican, yo debería hacer esa práctica cristiana como un impulso del Espíritu Santo que está trabajando en mí y produciendo en mí amor, pasión por las cosas de Dios. De modo que ninguna práctica que yo haga es lo que me santifica. La santificación es una obra profunda, continua y amorosa del Espíritu Santo. Es una obra continua, profunda y amorosa del Espíritu Santo. Continua porque no se detiene. Es hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, al varón perfecto hecho a la imagen de Dios. Por eso es continua. Es profunda porque afecta todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras acciones,
trabaja en lo más oculto de nuestras vidas. Por eso la obra del Espíritu Santo es profunda y es amorosa, porque está llena de gracia. Todos los días trabaja con nosotros y todos los días nos da la oportunidad de rectificar y de verificar en nuestro interior las cosas que todavía hay que no le agradan a Dios, exponerla para traerla en la presencia de Dios y provocar el debido arrepentimiento sobre esas cosas. Entonces es una obra profunda, continua y amorosa del Espíritu Santo, quien nos aparta del pecado y nos forma para vivir conforme al carácter de Cristo. Dios nos escogió para salvación y esa salvación incluye un proceso de transformación que solo el Espíritu puede producir. Dios nos escogió para salvación y la salvación incluye nuestra transformación y esa transformación solo puede ser producida por el Espíritu Santo. Luego, la santificación es una opción que yo tengo como creyente, no es algo secundario en mi vida cristiana, es parte del propósito de Dios eterno en mi vida y es parte del proceso de recuperación de la imagen de Dios en mi vida. De modo que la santificación debería ser natural cuando yo he aceptado a Cristo como Salvador. Yo entro naturalmente en el proceso de santificación, no es opcional. Si acepté a Cristo, debo ser santo como Cristo es santo. Decía el apóstol Pedro, sean santos porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. De modo que el proceso de santificación, la obra que hace el Espíritu Santo para santificarnos, es natural, es una obra automática del Espíritu Santo cuando ya he aceptado a Cristo como Salvador. No es opcional yo santificarme, es el Espíritu Santo que me santifica cuando acepto a Cristo como Salvador, y en ese proceso continuo va perfeccionando la imagen de Cristo en mí hasta el día de la redención, hasta el día de la manifestación plena de lo que nosotros somos, como dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, sino que nos guía al arrepentimiento y nos guía a una vida de pureza, de obediencia y de crecimiento espiritual. El Espíritu me convence de pecado, me guía al arrepentimiento, a que acepte a Cristo como Salvador, y luego que me guía al arrepentimiento, entonces me conduce por un proceso que lleva mi vida a la pureza, a la obediencia y al crecimiento en mi vida cristiana. Su obra es paciente, pero es constante y llena de gracia. Su obra es paciente, pero es constante y llena de gracia. La santificación es posible porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Es el punto inicial para la santificación del hombre, la obra redentora de Cristo en la cruz, de modo que el Espíritu santifica porque Cristo murió por nosotros para perdonar el pecado. Perdonado el pecado, empieza la obra de regeneración y de santificación que la hace el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu aplica a nuestra vida lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. En la cruz Cristo expuso el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola sobre ella en la cruz, quitándole el poder que tenía sobre nosotros, libertándonos del pecado, y ahora el Espíritu Santo trabaja a partir de esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Libertad del pecado, renovación interior y poder para vivir en obediencia es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ser santificados es ser formados a la imagen del Hijo de Dios, reflejando su carácter en nuestras palabras, en nuestras decisiones y en nuestras relaciones. La santidad se revela, se expresa, se evidencia cuando nuestras palabras son transformadas, nuestras decisiones son guiadas por el Espíritu Santo en obediencia a Cristo Jesús, y nuestras relaciones con los demás son transformadas. Tenemos una nueva relación con Dios, somos hijos de Dios, tenemos una nueva relación con la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo. Tenemos una nueva relación con la gente que nos rodea, somos hermanos en Cristo Jesús, y vemos a nuestros prójimos que todavía no conocen a Cristo como personas a las que Dios ama y como personas a las que nosotros queremos comunicarle y compartir el Evangelio. El Espíritu Santo transforma nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Esta obra no es solo un concepto doctrinal de nuestra iglesia, sino que debe ser una experiencia vivida en cada creyente. Cada creyente debe experimentar la obra del Espíritu Santo. No decimos que el Espíritu Santo nos santifica y decimos yo creo que el Espíritu Santo me santifica, y ya como una expresión doctrinal, como un credo, yo creo, yo creo, yo creo. No pronunciamos un simple credo que creemos en la obra transformadora y de santificación del Espíritu Santo, sino que vivimos la experiencia de santificación con un Espíritu Santo transformando toda nuestra vida. El Espíritu Santo trata con nuestro corazón,
nos confronta, nos limpia, nos fortalece y nos impulsa a vivir en victoria sobre aquello que antes nos dominaba. O sea, sentimos en nuestra experiencia, en nuestra propia vida, al Espíritu Santo trabajando a nuestro favor. Como lo dice el apóstol Pablo, Dios les haya escogido desde el principio para salvación. El apóstol Pablo se goza de que los creyentes de Tesalónicas hayan sido escogidos desde el principio para salvación. La santificación comienza con la iniciativa divina. No es un esfuerzo humano aislado, sino parte del plan eterno de Dios para sus hijos. La santidad es parte del plan de Dios para nuestra vida. Él quiere que seamos santos porque Él es santo. Y el propósito de la obra de Cristo y del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida es recuperar la imagen que Él nos dio en la creación y que nosotros que perdimos o que se deterioró a causa del pecado. Número dos, mediante la santificación por el Espíritu. La santificación es una obra espiritual, no meramente moral. El Espíritu Santo es quien produce convicción, transformación y crecimiento en santidad. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, nos transforma a nueva criatura y nos ayuda en el crecimiento espiritual en nuestras vidas. De modo que la obra de la salvación que se hace por medio de Cristo necesita del trabajo transformador que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y la fe en la verdad. La respuesta humana es creer, eso es fe. Cuando Dios trabaja en mí, mi respuesta es creer, creer y abrazar la verdad revelada. La santificación ocurre cuando el Espíritu obra en nosotros y produce esa fe y nos guía a la verdad y nosotros respondemos con fe y obediencia a esa verdad. El Espíritu Santo no solo nos consuela, nos guía y nos fortalece. También el Espíritu Santo nos santifica. Él trabaja en áreas que a veces preferimos ignorar, revelando actitudes, hábitos o pensamientos que necesitan ser purificados. Y esa es la importancia de la obra del Espíritu Santo, porque aquellas áreas ocultas en mí, escondidas profundamente en mí, que yo mismo a veces no soy total y plenamente consciente de dónde están ubicadas y almacenadas en mi propio interior, prácticas pecaminosas que pueden desvelarse, el Espíritu Santo las revela para que yo pueda guiarla a la presencia de Dios en arrepentimiento, de modo que él trabaje en áreas que a veces preferimos ignorar, pero Él revela esas actitudes, esos hábitos, esos pensamientos que necesitan ser purificados. Su obra no es para condenarnos, es una obra de gracia, sino para hacernos más semejante a Cristo. Su obra es una obra de amor, es una obra de gracia. El Espíritu Santo no viene a condenarnos, a señalarnos, a juzgarnos, a castigarnos. El Espíritu Santo viene a redarguirnos, a persuadirnos, a convencernos de pecado y a guiarnos amorosamente al arrepentimiento. La santidad no es perfección instantánea, sino un proceso continuo donde el Espíritu Santo transforma nuestro carácter desde adentro hacia afuera. Y otra vez preste la atención a esa expresión, desde adentro hacia afuera. La obra de santificación no consiste en que yo me quite la ropa que la iglesia establece por norma que es la que yo debo usar. La obra de santificación consiste en que Dios cambie mi corazón por dentro y cambiado mi corazón adentro, yo cambio todo lo que tengo que cambiar por fuera. El que la gente se cambie estilos y maneras exteriores, no implica que la persona sea santo. Si la gente no lo ha hecho como resultado de una transformación interior, el haberse cambiado algo por fuera no dice que ha cambiado nada por dentro. Ahora, cuando lo que yo cambio por fuera es el resultado de todo lo que Dios ha cambiado en mí por dentro, entonces es una obra de santificación genuina, porque la santidad empieza adentro, donde se alocan los malos deseos, los malos pensamientos, las obras pecaminosas, la envidia, la vanidad, el orgullo, la hipocresía, la mentira, el engaño. Entonces, ahí adentro donde se aloja todo lo malo, es en donde Dios tiene que empezar a transformar. Si Dios quita de mí la vanidad, entonces ya por fuera yo no voy a ser vanidoso. Si Dios quita de mí la envidia, yo no voy a ser envidioso, no voy a estar envidiando las cosas de nadie. Si Dios quita de mí el orgullo, no voy a estar presentándome ante los demás creyéndome superior a ellos. De modo que antes de que algo pueda pasar visiblemente en mí, debería pasar dentro de mí.
Y como iglesia debemos ser cuidadosos porque no podemos empujar a la gente a un cambio exterior sin que ese cambio esté impulsado primero por el Espíritu Santo en el interior. Y no implica tolerar las conductas inadecuadas visibles de la gente, sino implica que cuando vemos a la gente con conductas visibles inadecuadas, indica que tenemos que seguir invitando a esa gente a permitirle al Espíritu Santo obrar en su vida. No es que permita esas conductas, no es que valide esos comportamientos, no es que valide lo que la gente hace, la forma en que la gente se presenta, no hay que validarlo, pero hay que reconocer que cuando alguien todavía, después de ser creyente, se presenta mal, habla mal, actúa mal, se conduce mal, trata mal a los demás, no hace las cosas como debería hacerlo, todo lo que nos está indicando esa vida es que todavía la transformación interior no se ha logrado en la magnitud que necesita ser lograda y hay que redirigir a esa vida a la presencia del Espíritu Santo y a exponerse a la obra de Dios para que Dios haga la transformación interior que todavía se requiere. La santificación es una evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. El Espíritu Santo no solo nos salva, sino que nos transforma. Al rendirnos a su obra, experimentamos libertad del pecado, crecimiento espiritual y una vida que honra a Cristo Jesús. La aplicación para hoy. Toma un momento de quietud y ora. Dile al Espíritu Santo, muéstrame un área de mi vida que necesita ser purificada. Dame sensibilidad para escucharte y valentía para obedecerte. Muéstrame un área de mi vida que necesita ser purificada y dame sensibilidad para escucharte y valentía para obedecerte. Número 2, permite que el Espíritu Santo ilumine tu interior. Puede mostrarte una actitud, puede mostrarte un hábito, una herida, un pensamiento, o una relación que necesita ser transformada. Cuando le dice al Espíritu Santo, muéstrame, enséñame, revélame lo que hay en mí que debe ser renovado, restaurado, cambiado, entonces el Espíritu Santo podrá mostrarte una conducta, algo que tú haces que está mal, un hábito, una forma de vida, un estilo de vida que no es coherente con el estilo de vida cristiano, una herida pasada, una ofensa, un enojo, una raíz de amargura que está alojada ahí y que te impide avanzar en tu vida cristiana, un pensamiento pecaminoso, dañino, incoherente con la santidad del Evangelio o una relación que necesita ser transformada. Entrégaselo luego de descubierto, de pedirle al Espíritu que te lo revele y luego de identificar lo que es, entonces entrégaselo con humildad y deja que su obra santificadora comience o continúe allí en esa área de tu vida. Preguntas para hoy. ¿Qué hábitos o actitudes el Espíritu me está invitando a rendir para crecer en santidad? ¿Qué hábitos o actitudes el Espíritu me está invitando a rendir para crecer en santidad? ¿Estoy respondiendo con obediencia a la verdad que el Espíritu me revela? ¿Estoy respondiendo con obediencia a la verdad que el Espíritu me revela? ¿Cómo puedo cultivar un corazón más sensible a la corrección y guía del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo cultivar un corazón más sensible a la corrección y guía del Espíritu Santo? Que Dios nos ayude a desarrollar, a construir, a edificar un corazón que sea sensible a la corrección y a la voz del Espíritu Santo. El salmista David en su oración de arrepentimiento en el Salmo 51 le dijo: el Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos un corazón limpio. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Bueno, ahí tienen la lista de prácticas para compartir en grupo pequeño o compartir en la familia, práctica que es importante desarrollar en grupo como una manera de aprovechar este material para evangelizar, para fortalecer espiritualmente nuestras familias, para compartir con personas en nuestro entorno de una forma dinámica e involucrarlos a ellos en este proceso de reflexión bíblica que puede contribuir al desarrollo de nuestra vida cristiana. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Oramos, nos despedimos y mañana, si Dios lo permite, estaremos compartiendo nuestra reflexión, semana 9,
sería el día número 6 para continuar con nuestra reflexión sobre la comunión del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, honramos tu nombre. Te damos gracias por este tiempo, gracias por esta reflexión, gracias por la obra de santificación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos descubrir por tu Espíritu Santo las áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas, pero no solamente que descubramos, que nos sean reveladas esas áreas por el Espíritu Santo, sino, Señor, que seamos sensibles y obedientes para que al identificar por tu Espíritu esas áreas, podamos someterlas a tu presencia, someterlas en tu altar, Señor, para que sean limpiadas, purificadas, cambiadas, oh Dios, y que tú nos des, Señor amado, esa nueva vida que tenemos que vivir, ese sustituto espiritual que debe ocupar ese espacio en nuestros corazones. De allí de donde tú sacas de nosotros lo que no te agrada, entra, Señor amado, lo que es agradable para ti y permítenos vivir aquello que te agrada, Señor. No nos deje en el vacío, sino, Señor, que al quitar de nosotros lo desagradable, pongas tú en nosotros lo que te agrada y nos dé la sensibilidad para vivir de acuerdo a tu propósito, a tu voluntad, Señor, y para discernir permanente y constantemente aquello que te agrada y tener un espíritu de obediencia para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y hasta mañana, si Dios lo permite. Amén.